todo atado. Hola y bienvenidos a Rosie Investiga. Soy Rosie, y en esta serie vamos a sumergirnos en el lado más oscuro de la naturaleza humana. Prepárense para conocer la historia de cómo la maldad puede esconderse detrás de la fachada más normal. Hoy, empezamos una serie escalofriante, El asesino del lado. ¿Qué pasa cuando la sonrisa del vecino oculta a un depredador? En este episodio, desenterraremos el caso real de un criminal que vivía en la comunidad, pasaba desapercibido y era, para todos, simplemente un buen tipo. Pero bajo la superficie, acechaba un sanguinario. Ponte tus audífonos, ajusta el volumen, porque la investigación comienza ahora. Copyright. Todo el material presentado en este podcast es propiedad de Rosie Investiga. Copyright 2025. Todos los derechos reservados. 15 de enero de 1974, 3:30 p.m. El periódico vespertino llegó a los porches de Wichita entre las 3 y las 4 de la tarde, con el titular, cinta borrada, se le informó al juez en primera plana. El juez John Sirica, en Washington, D.C., estaba furioso por una interrupción de 18 minutos en la grabación de una de las conversaciones privadas del presidente Nixon sobre el robo de Watergate. Esa era la noticia nacional en el momento en que Carmen y Danny Otero llegaban a casa, caminando por la avenida Murdoch desde la escuela secundaria Robinson. Vieron varias cosas raras. La camioneta había desaparecido, la puerta del garaje estaba cerrada. La puerta trasera estaba cerrada. Lucky los observaba desde el patio. Eso les llamó la atención, porque sus padres nunca lo dejaban afuera, les ladraba a los desconocidos. Cuando abrieron la puerta principal, encontraron el bolso de su madre en el suelo de la sala, con su contenido esparcido. Vieron el pequeño bolso blanco de Josie en la cocina y la cartera de su padre con sus tarjetas y papeles esparcidos sobre la estufa. En la mesa había recipientes de carne y un paquete de pan, aún abierto. Danny y Carmen corrieron a la habitación de sus padres. Allí los encontraron, con las manos atadas a la espalda, con el cuerpo rígido y frío. En ese momento, Charlie caminaba hacia su casa por Edgemoor, todavía nervioso por el día de exámenes finales en la preparatoria Southeast. En la calle, recogió un panfleto religioso de la acera. «Necesitas a Dios en tu vida», decía. Lo dejó caer. Mamá les había enseñado sobre Dios. Cuando Charlie vio a Lucky afuera, al ver la puerta del garaje abierta, decidió burlarse de su mamá por ser olvidadiza. Entonces entró y escuchó a Danny y Carmen gritando desde la habitación de sus padres. Lo que vio allí lo hizo correr a la cocina, donde agarró un cuchillo. «Quien quiera que esté en esta casa, está muerto», gritó. Nadie respondió. Tomó una vara de medir y la golpeó hasta que se rompió. El teléfono estaba muerto. Charlie salió corriendo y golpeó la puerta de un vecino. Los agentes Robert Bulla y Jim Lindeburg llegaron a la casa número 803 de North Edgemoor a las 15:42. Un adolescente corrió hacia ellos, con aspecto desquiciado y alterado. Dijo llamarse Charlie. Les explicó a los agentes lo que encontrarían en la casa. «Quédense afuera», les dijeron a Charlie y a los dos niños que lo acompañaban. Bulla y Lindeburg entraron, vieron el bolso, se adentraron más en la casa y empujaron la puerta del dormitorio principal. Un hombre yacía atado en el suelo. Una mujer yacía en la cama, con las piernas desnudas dobladas y colgando del borde, con la cara manchada de sangre seca de la nariz. La cuerda que le rodeaba el cuello estaba cortada. La policía supo más tarde que Carmen la había mordisqueado con un cortaúñas, intentando desesperadamente reanimar a su madre. Bulla tomó el pulso y luego llamó por radio a los operadores, dos posibles víctimas de homicidio. Lindeburg y Bulla salieron de la casa hacia los niños, quienes parecían frenéticos. «Hay dos niños más», dijeron los adolescentes. «Aún no han vuelto a casa. No podemos dejar que vean esto». La camioneta familiar había desaparecido, dijeron. Un Oldsmobile Vista Cruiser marrón de 1966. Los oficiales tomaron nota. Llegaron más oficiales y luego detectives. Los oficiales interrogaron a los niños. «¿Crees que tu padre pudo haber hecho esto?» Charlie siguió diciéndole a los policías que impidieran que Josie y Joy volvieran a casa. Los oficiales les ordenaron a los niños que se alejaran de la casa. Al Detective Ray Floyd apartó a Charlie. «Habían encontrado a los dos niños en la casa», le dijo Floyd. «Estaban muertos». El teléfono del escritorio de Jack Bruce sonó minutos después. «Tenemos 4 personas muertas en una casa en Edgemoor», dijo el operador de emergencias. «¿Qué? 4 muertos. En Edgemoor. ¿Qué quieres decir con 4 muertos?» «Están muertos y los 4 están atados». Bruce, un comandante alto y seguro de sí mismo, era teniente coronel y supervisaba a detectives de homicidios y antivicio.
Oía sonar otros teléfonos en otros escritorios y vio a los detectives salir corriendo. En cuestión de minutos, Bruce hablaba por 2 teléfonos a la vez, intentando evitar que la gente se cruzara. Asignaba tareas, enviaba a gente al laboratorio, coordinaba turnos. Todo el departamento de policía se movilizó. El sargento Joe Thomas llegó minutos después de la primera llamada y aseguró la escena, lo que significó evitar que la gente alterara las pruebas antes de que los detectives se hicieran cargo. Thomas hizo un recorrido rápido, mirando cada habitación el tiempo justo para enojarse. En cuestión de minutos, el lugar se llenó. Detectives, personal del laboratorio, jefes de policía. Al igual que Thomas, quedaron conmocionados por lo que vieron. Danny y Carmen Otero entran a la escena del crimen acordonada para hablar con la policía. El detective Gary Caldwell bajo al sótano oscuro. No llevaba linterna. Caldwell tanteó, dobló una esquina, buscó a tientas un interruptor y rozó algo que colgaba del techo. Encontró el interruptor y vio a una chica muerta, casi desnuda, colgada de una tosca soga de cáñamo en una tubería de alcantarilla. Su cabello oscuro le caía sobre una mejilla y su lengua asomaba por una mordaza. El mayor Bill Cornwell dirigía la unidad de homicidios. Se hizo cargo. El Iverny Drovatsky, un detective veterano de rostro curtido, notaron que quienquiera que hubiera hecho esto había usado diversos nudos para atar muñecas, tobillos y gargantas. Sospechaban que el asesino se había quedado sin cuerda. Algunas de las víctimas tenían las muñecas vendadas. El niño había muerto junto a su litera. En su habitación, Cornwell vio algo que lo acompañó toda la vida: huellas de sillas en la alfombra. Parecían recientes. Cornwell creyó saber lo que significaba. El asesino, tras atarle las muñecas, ponerle 2 camisetas y una bolsa de plástico en la cabeza, y tensarle el tendedero alrededor del cuello, había colocado una silla junto al niño para verlo asfixiarse. Había tantas marcas de ligaduras en las gargantas de los otros Oteros que parecía como si el asesino los hubiera estrangulado más de una vez, dejándolos tomar un poco de aire y luego rematándolos. Kate Sanborn, el fiscal de distrito del condado de Sedgwick, con el pelo rapado, realizó un desalentador recorrido por la casa. Los detectives le informaron que habían encontrado líquido seco en el muslo desnudo de la niña y manchas del mismo líquido en el suelo. Parece que se masturbó sobre ella, dijeron. El jefe de Cornwell, el teniente coronel Bruce, entró después de que se llevaran los cuerpos esa noche, pasando junto a reporteros y fotógrafos que pisaban fuerte en el frío. Habían tomado fotos de los niños supervivientes mientras eran llevados a toda prisa bajo la cinta de la escena del crimen. Habían filmado el retiro de los cuerpos. Esto conmocionará a la ciudad, pensó Bruce. Descansen un poco, les dijo Bruce a sus detectives. Duerman una noche para que puedan volver. Nadie los escuchó. Caldwell y Drovatsky se ofrecieron a pasar la noche en la casa. Si el asesino regresaba, lo recibirían. Caldwell llamó a su esposa y se lo contó. Ella se molestó. Luego, él y Drovatsky se instalaron. A veces se asomaban por las ventanas, solo veían fotógrafos y un desfile de curiosos. De vuelta en su oficina, Cornwell reflexionó sobre informes contradictorios. Un vecino dijo haber visto a un hombre blanco alto y delgado con un abrigo oscuro afuera de la casa de los Otero alrededor de las 8:45 de la mañana. Otros testigos describieron a un hombre mucho más bajo, quizás de solo 1,57 metros. Dijeron que tenía el pelo negro y espeso y tez oscura. El jefe de policía Floyd Annon declaró a los periodistas que el sospechoso podría ser de Oriente Medio. Pero en el dibujo compuesto del dibujante, el hombre parecía hispano. De hecho, se parecía mucho a Joe Otero con un bigote fino. Alguien más dijo haber visto a un hombre de cabello oscuro conduciendo la camioneta de los Otero alrededor de las 10:30 de esa mañana. Un detective encontró el coche de los Otero aparcado en el supermercado Dillons, en la esquina de Central y Oliver, a media milla de distancia. La posición del asiento indicaba que el conductor podría ser de baja estatura. Cornwell se quedó en su oficina toda la noche, atendiendo llamadas, proponiendo ideas y echando breves siestas en una silla. Él y otros detectives no volvieron a casa durante 3 días. Les trajeron sándwiches. Durante 10 días, 75 agentes y detectives trabajaron 18 horas al día. El asesino había atado una asombrosa variedad de nudos: ballestrinques, medios nudos, nudos corredizos, nudos llanos, nudos simples, nudos de sangre. Había tantos nudos que un detective fotocopió los nombres, dibujos y descripciones de una enciclopedia publicada por la editorial del Instituto Naval. Quizás el asesino era un marinero, pensó Bruce. Los detectives estudiaron los informes de la autopsia. El forense encontró hematomas en el rostro de Julie. Había sido golpeada antes de morir. Joe tenía profundas hendiduras en las muñecas.
Luchó por romper las ataduras. Joy tenía marcas de ligaduras y capilares rotos en el cuello y el rostro. Había muerto por estrangulamiento y asfixia. La autopsia reveló que Josie pesaba solo 52 kilos y que había muerto en una soga de verdugo con las manos atadas a la espalda. Estaba atada por los tobillos y las rodillas con una cuerda que serpenteaba hasta la cintura. El asesino le había cortado el sostén por delante y le había bajado las bragas de algodón hasta los tobillos. El personal del laboratorio había raspado líquido seco de su muslo. Al examinarlo al microscopio, vieron esperma. Al final de la primera semana, los detectives privados de sueño comenzaron a quedarse sin energía e ideas. Probaron una idea descabellada. Caldwell y Drovatsky volvieron a pasar la noche en la casa, esta vez con una vidente. Ella afirmó haber ayudado a resolver un crimen guiando a la policía hasta un cadáver en un baúl. Los dos policías permanecieron sentados en silencio mientras la vidente garabateaba sus impresiones. No se logró nada. Hubo un gran error. Alguien perdió la mayoría de las fotos de la autopsia y varias de la escena del crimen. El jefe se puso furioso. Aún así, había un montón de fotografías para estudiar. Entre ellas había una curiosidad, una foto de una cubitera en la cocina con hielo todavía dentro. El asesino había atacado antes de las 9 de la mañana y había subido la calefacción antes de salir de la casa. Los testigos vieron el Vista Cruiser de los Otero en la calle alrededor de las 10:30 de la mañana. El fotógrafo de la escena del crimen llegó 6 horas después. Y la foto mostraba hielo. No hacía falta ser un Sherlock Holmes para darse cuenta. Un policía que había inspeccionado a los muertos abrió el congelador de los Otero y se preparó algo de beber. El jefe Anon daba conferencias de prensa al menos 2 veces al día, revelando detalles y especulando sobre los motivos y los sospechosos. El Wichita Eagle, de la mañana, y el Beacon, de la tarde, cubrían cada novedad. Los lectores se enteraron de que Josie y Joy eran estudiantes ejemplares, que Joy y Julie Otero habían hipotecado su casa de rancho juvenil por $16,850 y que los asesinatos indicaban algún tipo de fetiche. La cobertura incluía una foto forense de una cuerda anudada que el asesino había usado, diagramas en primera plana del caricaturista Jerry Beetle que mostraban dónde se encontraron los cuerpos en la casa y un boceto de Josie colgada de la tubería. Nada de esto causó una impresión duradera en Kenny Lambert, el chico del barrio oeste. Los asesinatos de Otero ocurrieron en el barrio oeste. Wichita, en 1974, era una ciudad socialmente dividida, con los límites claramente marcados por los ríos Arkansas y Little Arkansas, que convergen en el centro. Estos eran estereotipos generalizados, pero el barrio oeste era más obrero, el este, más elitista. Los padres de Lambert, Lee e Irene, leyeron sobre los asesinatos con consternación, pero su hijo les prestó poca atención, a pesar de que había soñado despierto con unirse al FBI. La inspiración para esto fue el hermano de Irene, Ernie Alsik, agente del FBI. Si solicitas entrar al FBI, querrán que tengas conocimientos de contabilidad, dijo el tío Ernie. Así que Lambert, que estudiaba historia en la Universidad Estatal de Wichita, añadió contabilidad a su horario. Para ganar algo de dinero, trabajó como vendedor en la empresa Hotels Clothing Company, en la zona norte industrial de Wichita. No le gustaba mucho el FBI. Tenía otras preocupaciones: las chicas, el golf, la cerveza, a veces, mucha cerveza. Jugaba al billar y al futbolín en un bar del oeste llamado Old English Pub. No le daba vueltas a los asesinatos de Otero. El pub ya parecía bastante peligroso. Había un tipo que rondaba por allí. Bell. James Eddie Bell. Era un imbécil, un matón enorme y feo. En el pub, Lambert le daba a Bell mucho espacio y hablaba con educación. Eso fue duro. Lambert tenía una boca muy inteligente. Y con esto cerramos el escalofriante capítulo de El asesino del lado. Gracias por investigar conmigo. Si te atreves a seguir el rastro, no te pierdas el próximo episodio, donde revelaremos la doble vida del asesino y los errores de la policía que permitieron que siguiera operando. Suscríbete a Rosy Investiga en tu plataforma favorita para que no te pierdas ni un solo detalle de este caso. Nos vemos en el próximo episodio.